Hola, mi nombre es Martín Seraolo, soy músico, productor musical y técnico en grabación y sonido. Y bueno, vamos a hablar un poquito acá con Martín de mi trayectoria y bueno, lo que más me apasiona, ni más ni menos que es la música y todo lo que hago de trabajo. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. todo bien. Qué Muchas bueno gracias. tenerte acá con nosotros. Tocayo, de paso. Exacto. Así que nos pasaba que se confundía la gente atrás. Sí. ¿A qué Martín le estarán hablando? ¿A qué Martín le estamos hablando? Exactamente. Bueno, Martín, qué bueno que puedas acompañarnos en este bloque, en Charlemos. ¿Bien? Y justamente queremos charlar acerca de tu pasión, a lo que te dedicas, ¿bien? De tu trayectoria, de tu trabajo. Y bueno, tu ámbito, tu área es la música, ¿bien? Pero siempre hay un comienzo en esa historia, un inicio. Sí. ¿Cómo surgió tu amor por la música? Bueno, primero agradecerte por la invitación y poder charlar un poquito de nuestra tarea, de nuestra labor. Y siempre me gustó la música, como a cualquier otro, digamos, desde chiquito. Y me pasó que mi papá era vendedor de autos. Ajá. Y en un negocio que él hizo de autos le entregaron dinero y un tecladito. Mira. ¿No? Entonces llegó el teclado a casa, lo pusimos, lo enchufamos con mi hermano para jugar. Mi papá obviamente decía, che, tratenlo con cuidado porque yo después lo tengo que vender. Y surgió que empezamos a jugar con mi hermano. Mi hermano tenía 8 años, yo tenía 6. Y de repente empezamos a sacar músicas de oído, obviamente nosotros vamos a la iglesia, tocaba músicas de la iglesia. Y mi papá y mi mamá, los dos se empezaron a dar cuenta y decir, che, pero a este pibe hay que empujarlo para que pueda estudiar. Y bueno, económicamente no podían enviarme a estudiar y mi abuelo justo cobró una jubilación, empezó a cobrar una jubilación y había ganado un juicio por la jubilación. Bueno, esto es muy de la época de los 80. Sí. Si no, nos vamos a meter en historia. Bueno, y dice, bueno, no te preocupes, yo te voy a pagar los estudios, así que consigamos una profesora o un profesor de piano. Y justo di con una profesora ahí en Buenos Aires, que es donde yo nací, y empecé a estudiar a los 9 años, empecé a estudiar el piano, ¿no? Después, bueno, me fui perfeccionando con otros profesores, estudié también órgano doble teclado con pedalera, que bueno, ya coordinaciones con otros miembros del cuerpo. Y después cuando terminé la secundaria, bueno, tenía que tomar una decisión, ¿no? La decisión era, bueno, qué camino tomo de mi vida, que bueno, seguro que a vos te habrá pasado, a ver qué estudiamos, a qué nos vamos a dedicar. Y bueno, mis padres me dijeron, bueno, elegí vos, digamos, ¿no? Algo que te haga feliz, porque está toda esta cuestión, ¿no? De la profesión, de la música o lo que tenga que ver con el arte. Hasta ahí lo tenías como una actividad extraescolar. Claro, sí. Bueno, un hobby capaz. Tal cual. De hecho, en la iglesia a los 14 años empecé a tocar. También me costó porque tenía toda la cuestión, bueno, era chico, pánico escénico, pero mis padres siempre me apoyaron. Creo que es vital eso, el apoyo de los padres o de algún familiar, que te da el empujón, que te contiene, porque hay veces como en todas las profesiones, ¿no? Que te agarran bajones, decís, uy, estoy dedicando mucho tiempo, no me dan los tiempos para estudiar, es redituable, que es el signo de pregunta que tenemos todos, ¿viste? ¿De qué vas a vivir? Claro. Yo siempre cuento la misma anécdota. A mi papá le decían, che, ¿y Martín de qué va a estudiar? No, música, decía. Ah, ¿y de qué va a trabajar? Bueno, de la música también se vive, gente. Sí. Bueno, así que bueno, ya empezaba con el coro de la iglesia, siempre con actividades, ¿no? Así que a partir de eso dije, bueno, tengo que tomar una decisión. Cuando terminé la secundaria, fui como a charlas orientadoras para ver hacia dónde podía ir. Probé o consulté por ingeniería agrónoma, contador, bueno, nada que ver con de donde yo venía. Hasta que, bueno, mis padres me dijeron, bueno, decidite, pero elegí algo que realmente te haga feliz. Así que, bueno, me
dije, vamos por allá, me dediqué a estudiar, digamos, música en la Universidad Católica, hice la licenciatura en música. Cuando terminé la licenciatura pasé a ser técnico en grabación y sonido y después estudié producción musical, que es el título general de los dos títulos, ¿no? Que es en la Escuela de Música de Buenos Aires, en la EMBA. Estudié eso, sí, sí. Pero bueno, fue todo un proceso. Todo un proceso y mira, yo nunca me voy a olvidar que cuando el primer día que yo empecé a estudiar en la universidad, que tenía 18 años, que para mis padres fue un sacrificio económico fuerte, y eso habla también de la apuesta de los padres, ¿no?, hacia los hijos. Me acuerdo que antes de tomarme el colectivo, viste, me junté con mi mamá, mi papá no estaba trabajando, y me acuerdo que, bueno, hicimos una oración, y en la oración mi mamá dijo, bueno, que todo esto sea para gloria tuya, ¿no?, para gloria de Dios. Así que siempre yo tengo muy en claro que es un don que no es que lo compré, exacto, sino que Dios me lo dio, ¿no? Y es una responsabilidad también para después multiplicarlo ese don, ¿no? Y claro, y siempre se lo devuelvo de alguna manera, o tocando los sábados en la iglesia, o tocando en cualquier lado, ¿sí? Pero siempre alabándolo como una forma de agradecimiento también, ¿no? Y es increíble cómo Dios va multiplicando eso, ¿sí? Así que soy más que agradecido con eso. Y Martín, bueno, terminaste tus estudios con todos esos títulos y esa formación. ¿Qué vino después? ¿A qué te enfrentaste? ¿Qué trabajos realizaste? Qué buena pregunta. Bueno, porque el tema de música, ¿no? Es como, primero, todo el tiempo hay que reinventarse. Claro. No sé si la palabra es que hay mucha competencia, pero en algunos sectores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo pianístico, es algo muy individual, ¿no? No es un trabajo en equipo. Hoy por hoy, digamos, hay pianistas que tienen un equipo que tiene que ver con los videos que suben, las redes sociales, pero musicalmente es más individual, ¿no? Sí. Entonces ahí se genera es como en el tenis, ¿viste? Es vos contra el otro. Contra el otro, ¿viste? No hay chance. Bueno, y en algún punto, en algunos sectores se termina generando como un egoísmo, ¿no? Bueno, entonces traté de buscar algo que evite eso, digamos. O sea, obviamente toco el piano, me gusta el piano, pero me gusta hacer algo que sea más en conjunto, que integre gente. Y eso también me hizo tomar algunas decisiones a la hora de los trabajos, ¿no? Entonces empecé a trabajar con otros técnicos, con otros productores, haciendo intercambios, con otros músicos, teniendo charlas o trabajando en conjunto en proyectos en común. O si yo tenía un proyecto, llamaba a otro colega. Entonces siempre interaccionando con colegas, ¿no? Y a medida que la profesión va avanzando, te das dando cuenta que es muy amplio el abanico de lo que se desprende la producción musical, ¿no? Sí. Que es, a ver, mi título, productor musical, bueno, ¿y de ahí qué sale? ¿Viste? Un montón de cosas. Sí, o sea, en toda producción, que puede ser musical, artística, hay diferentes eslabones de una cadena que generan un producto general, ¿no? Sí. Ese producto general, el que tiene una cabeza, que es el productor, bueno, va eligiendo a ver en qué cadena quiere, o qué va poniendo en cada eslabón de esa cadena, ¿sí? Entonces, un productor que tiene la visión más general, en una producción, por ejemplo, de un disco, dice, bueno, los arreglos la va a hacer fulano, la parte técnica la va a hacer otra persona, el estudio va a ser o vamos a usar 2 o 3 estudios. Y ahí empieza lo económico también, ¿no? Bueno, yo quiero tener un producto terminado, que puede ser un disco, que puede ser música para cine, para publicidad, puede ser un show en vivo. Todas esas cosas te tocó hacer en algún momento. Sí, sí, sí. Y eso te vas chocando contra el piso, es así, como la vida misma. Claro. No, por eso tengo las canas que tengo, porque bueno, vas renegando también, ¿viste? O sea, a ver, de buena leche lo decís, ¿no? Sentido, sí. En buen sentido, no es que uno va renegando con otras personas, sino que también va renegando con uno mismo, ¿viste? Que
tenés que ponerte un orden, tenés que ser tu propio jefe en algún punto, ser organizado, constante también. Eso a veces es más difícil que tener a alguien que te diga hace esto, Tal hace lo cual. otro. Bueno, y ahí se rompe lo artístico también un poco, porque cuando vos entras en un cuadrado esquemático de horarios, de un montón de cosas que tenés que cumplir, digamos, al artista lo empezás a encapsular en un lugar que no le da lugar para romper esos límites y crear, digamos, porque el arte está relacionado con la creación, la inspiración y demás. Pero a partir, digamos, de empezar a trabajar, empezás a ver otros mundos que están relacionados con la música y con el audio. O sea, todo tiene música, hoy todo tiene música, todo tiene audio, todo hay que amplificarlo. Y bueno, y ahí está el trabajo del productor de decir, bueno, esto lo vamos a hacer así, o de repente yo no soy el productor y el productor es otro, y formo parte de arreglos nada más. Sí. O me dicen, che, no, Martín, ¿sabes qué? Yo tengo todo lo otro, lo que necesito de vos es que lo mezcles al disco. Listo, perfecto. ¿Sí? Entonces como que uno se va acomodando en esa cadena en diferentes eslabones. A veces uno se sienta a escuchar una producción musical o una producción audiovisual, que también tiene su parte musical detrás, y se sienta y simplemente la disfruta, no es consciente de todo el proceso que hay detrás. Imagino en todos estos trabajos por los que te tocó pasar, en todas estas áreas en las que incursionaste, seguramente hubo algún desafío que fue el mayor para vos hasta ahora, en este momento. ¿Cuál fue? Y el mayor que tuve, bueno, dos. Uno que fue hacer la música, la cortina musical de científicos argentinos de la TV pública de Paenza, porque bueno, todo el contexto que conlleva, digamos, de lo que es el programa, de la audiencia, bueno, que ya es un... Lo va a ver mucha gente. Lo va a ver mucha gente, o sea, es una ventana, entonces como que uno se la juega, como para poder ser visible el trabajo que uno viene haciendo, ¿no? Entonces fue un desafío, además porque la cortina siempre fue Rutas Argentinas de Spinetta, y todos los años se hacía una versión distinta. Y cuando me llaman y me contratan, me piden una versión muy específica que tenía que ser una especie como de rock nacional, obviamente que no sea la misma versión de Spinetta, pero que tenga cuestiones bien federales, instrumentos más federales, bueno, entonces como que había muchos conceptos que había que reunir en una... Sí. Y encima, de fondo, bueno, vos sabés, estás en comunicación, en la imagen había mucha cuestión de lo que pasa en el área de la ciencia, ¿no? Laboratorios, cuentas matemáticas. Tenía que coincidir con eso. Claro, y había un tiempo, o sea, las cortinas tienen un tiempo determinado que no se pueden pasar. Y además, la imagen también tiene que tener un cambio de imagen a partir de la música, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un trabajo que, bueno, fue un desafío, estar horas a ver pensando, probando también, que eso tiene que ver mucho con la producción, pero sobre todo con la música, ¿no? Porque está esto de la inspiración, ¿no? Decir, bueno, hoy no estoy inspirado, me echo en la cama, no me levanto por 2 días hasta que la inspiración llegue. Sí. Bueno, y hay un dicho en música que es el arte es 90% transpiración y 10% inspiración. O sea, si yo no trabajo la inspiración, no va a salir, no fluye. Y tiene que ver mucho con esto de la creatividad, con nuestros principios, con el conocimiento cultural general que tengamos, a ver con qué música yo desarrollé mi infancia, sobre todo de 0 a 3 años, que es donde el cerebro absorbe mucha información, y después cómo o cómo uno se va perfeccionando, o qué música va escuchando, que en algún punto esa información sale, digamos, ¿no? Claro. Yo siempre digo, o sea, en música
nadie inventó la pólvora, digamos, ¿no? Ujú. Lo que se fue haciendo fue lo que ya venía, digamos, Sí. de la música de Edad Media, si querés, en adelante se fue mutando, se fue modificando hasta llegar a la música que tenemos hoy, ¿no? Ujú. Lo que siempre se trató, que tiene que ver con esto que yo decía, meternos en un cuadrado, es que el arte siempre fue rompiendo esos límites, ¿sí? Cuando yo doy el ejemplo de Piazzolla, cuando Piazzolla empieza a hacer el tango de vanguardia, inclusive los tangueros tradicionales fueron muy duros con él, ¿no? Porque bueno, Ujú. rompía esos límites que eran Sí, de las esto tiene, estructuras que ya la estaban. estructura musical, esto tiene que ser así, tiene que tener un ritmo para que pueda ser bailable, para que tenga una letra en consonancia con eso, bueno. Y vino Piazzolla y rompió eso, dio vuelta, hizo un tango que era más para bailar, más para escuchar y no tanto para bailar y para cantar. Claro. Entonces fue como, uff, ahora nadie discute el conocimiento y la música de Piazzolla, ¿no? Ahora. En Ahora. ese momento. No, en ese momento lo mataron, de hecho, bueno, él tuvo que ir a Francia. Cuando lo reconocieron en Francia y como todos los argentinos lo Lo aplaudimos, recibieron con dijimos, aplauso. ah, che, es como Maradona, es nuestro, ¿viste? Claro, tal Bueno, cual, tal cual. así que volvió y con todos los honores, y bueno, después Piazzolla fue lo que ya todos sabemos, ¿no? Ujú. Pero en música y en producción siempre hay un proceso que quizás es el más arduo, que es el de la prueba y error, Ujú. ¿sí? Cuando uno piensa que yo voy a componer o voy a tocar el piano o lo que sea, sin ningún error en el camino, estoy totalmente equivocado. Tal cual. Y la experiencia te la va dando y uno va mejorando a partir del error. Sí. Pues sí, bueno, no, este error, ya sé que la próxima no lo voy a hacer, ¿sí? Ujú. Me puede pasar, sí, algún error, obviamente, ¿no? Pero en ese camino que yo voy almacenando, este error no lo tengo que cometer, este tampoco, llego a un producto que es bueno, me quedo conforme y a medida que va pasando el tiempo, ese proceso lo voy haciendo mucho más rápido, porque voy eliminando los errores que antes fui cometiendo. Y me hablabas de esto, Martín, de aciertos y errores que uno va teniendo a lo Ujú. largo de su carrera. Si hay algo que pudieras volver atrás y decir, esto no lo haría de vuelta. ¡Qué pregunta! Habría que elegir una, ¿no? Porque a veces uno Uh, tiene ¡Qué varias difícil! instancias en las que dice, no, por este camino no volvería a ir otra vez. Sí, qué difícil. En realidad, eh, bueno, está bueno lo que voy a decir, ¿no? Pero no me arrepiento de algo que haya hecho Ujú. laboralmente, como para decir. em, Quizás una de las cosas más difíciles en todos los ámbitos de la vida Sí, es saber decir que no, saber decir que no. Sí, ¿no? Entonces muchas veces pasa por esta relación que hay entre lo artístico y lo redituable, claro. empezás a decir que sí a todo y se va haciendo una bola de nieve de trabajo y también por el hecho de hacerse conocido también, de que tu trabajo sea reconocido y vos puedas conseguir más trabajo, porque también tiene que ver con eso, capaz que el haber dicho que sí a muchos trabajos eh, también hace que el cerebro no trabaje cómodo, que en el arte también eso es importante. Ujú. Hoy por hoy hay una presión ya más actual hablando, ¿no? Hay mucha presión desde lo comercial, desde lo visual también, ¿no? Sí, Antes uno compraba un disco o un CD, lo escuchaba, ahora no sirve, o sea, no alcanza con eso. O sea, tiene que haber algo, un contenido visual, tiene que haber un videoclip, tiene que haber una buena fotografía, una buena vestimenta. Hay que también saber elegir qué vestimenta voy a usar, a qué público voy ujú. a apuntar, ¿no? O sea, si siempre doy el mismo ejemplo, pero creo que el que más ayuda, Luis Miguel cuando sacó su disco de bolero, creo que fue el punto exacto, su productor, digamos, lo fue llevando para que Ujú. una persona como Luis Miguel, que ya tenía una llegada a un público de entre 25 o 35 años, de repente pegó un salto y empezó, ese lo mantuvo porque ya toda la gente lo Sí, conocía, pero sumó toda una generación que era de 30 años más adelante, hasta personas de 70 años, que ya conocían, ¿qué cosa? Los boleros. ujú. Entonces hizo una reversión de todos esos boleros, entonces
siguió manteniendo su público, que es más, yo diría que era más chico, entre 20 años, y llegó a alcanzar de 20 a 70 años, 80 años, lo cual fue, a nivel producción, fue impresionante. Para eso hubo que saber elegir los arregladores, porque tampoco puedes hacer un disco tan moderno porque este sector no va a pegar tanto, tiene que ser algo más medido. La vestimenta, de hecho, Luis Miguel venía cantando de jean y camisa y de repente apareció con traje y corbata. Entonces visualmente al público principal no le molestaba, pero le empezó a gustar a la gente más grande, digamos, ¿no? Por una cuestión de generación, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que hay muchas herramientas hoy por hoy para que un producto musical pueda llegar a muchos lados, que, bueno, desde las redes como también las plataformas digitales, que antes no existía, o sea, uno compraba, para traerlo en contexto, ¿no? Uno compraba un disco y tenía 10 temas y con esos 10 temas ya está. Y ya está. Y yo me acuerdo que lo que hacía es agarraba, lo primero que hacía, le sacaba la tapita y veía los créditos, porque bueno, como estaba estudiando producción, dice, bueno, no le prestaba atención tanto al principio a la música, sino bueno, a ver quiénes trabajaron acá para saber qué información sacar. Es como el que le gusta la producción audiovisual y cuando ve una película lo primero que hace es ir a ver el backstage. Claro, sí, o son los únicos que se quedan mirando los créditos al final. Tal cual. Entonces ahí empezás a conocer nombres, bueno, empezás a ver, bueno, con qué gente se maneja una producción y bueno, es mucha la cantidad de gente que trabaja en una producción audiovisual. Pero a lo que iba es que hoy por hoy vos tenés Spotify y te haces tu propio disco, ¿no? Y por eso está muy de moda hacer simples, ¿sí? Hacer una canción, dejarla que corra un mes, 2 meses. Si sigue en auge, uno la deja que siga corriendo. Si de repente empieza a bajar la cantidad de reproducciones, ya se prepara un segundo, se larga un segundo, y entonces siempre el artista se mantiene en un nivel, digamos, conocido. En el radar de la gente. Exactamente, ¿sí? Pero es raro que alguien, hoy por hoy, es difícil que alguien, salvo los que yo son fanáticos de grupos específicos, pero en el común de la gente se hace su propio disco, ¿sí? Bueno, escucho este tema, ahora después la famosa lista de reproducciones es eso. Y las listas de reproducciones, justamente de Spotify o las plataformas que sean, son las más escuchadas, ¿sí? No tanto los discos enteros, sino más temas en particular, ¿no? Tal cual. Martín, recién mencionabas que, bueno, una de las cosas que capaz harías diferentes si tuvieras que volver atrás en el tiempo, era decir que no a ciertos proyectos. Sí. Imagino que te vienen muchas propuestas y vos decías también por lo redituable, ahí uno a veces tiene que elegir qué hago, qué no hago. Claro. Cuando te viene alguien con su propio proyecto, ¿cómo haces vos para tornarlo personal, para hacerlo algo tuyo también, para sentirte involucrado? Sí, bueno, ahí es muy importante la relación y la conexión con el cliente, ¿sí? Porque bueno, si no hay conexión, no hay diálogo, no se entiende cuál es el producto a donde se quiere llevar. Muchas veces me ha pasado que vienen con una propuesta y trato de abstraerme un poco para ver un poco el campo general, para ver si realmente está bien lo que está planteando o si va a tener llegada o si va a funcionar. Va a pegar, en términos coloquiales. Básicamente, sí. Bueno, me ha pasado me dicen, che, quiero hacer un disco por decir un ejemplo, ¿no? De tango, y capaz que no tiene la voz de tango. Claro. Entonces un productor le puede decir, che, y si lo llevamos más para lo melódico, porque si no es una frustración después. Haces un disco que en realidad vos pensabas como artista que iba a funcionar y en realidad no funciona. A ver, lo que da esa decisión es la experiencia de decir, bueno, a ver, para que un disco de tango funcione, tenés que rendir algunas condiciones por lo menos mínimas, del tipo timbre de voz, qué son los músicos que te van a acompañar, bueno, todo un armado, ¿no? Y en ese caso sí, está bueno que haya mucho diálogo, ¿entendés? Es más, me ha pasado que en charlas de preproducción, que para mí es lo más importante en una producción, antes de empezar a generar la producción, tiene que haber el triple o el doble de tiempo en preproducción. Entonces vos en esa preproducción
ya sabes cómo vas a armar y cuando empieza la producción todo fluye. Exacto. Y por ello algunas veces me pongo de mal humor cuando llegan al estudio de grabación sin saberse las canciones y empiezan a improvisar A ahí, improvisar, claro. claro. Que ojo, que está bueno que se improvise, pero no en la improvisación Sobre lo estudiado. sobre los... Claro, una cosa que vos decís, ya el músico viene recontra estudiado y de repente dice, che, voy a cambiar esto, e improvisa y quedó algo espectacular. Cuando uno va y está todavía leyendo ahí, che, ¿y acá cómo era? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Se tecnifica tanto porque estoy tan pendiente de tocar ese do sostenido y que después pasa un fa, ponele, que se pierde lo artístico. Sí. En cambio, con un artístico, la partitura pasa a un segundo plano y pasa más lo emocional, ¿no? Ujú. Que eso es lo que yo trato de llegar siempre en cada disco o en cada cosa que haga artística. Em, si la música que voy a hacer o el producto que voy a hacer no llega al corazón o no le llega al alma a alguien, no tiene sentido, porque de eso se trata la música. Y eso es lo que a mí me pasa, por ejemplo, con las músicas que son populares, ¿no? Que no son tan académicas, porque justamente la música popular tiene que ver con una música que sale del pueblo, como bueno, lo dice el término, pero muestra una realidad de lo que pasa, digamos, en sentidos generales, y entonces es mucho más sentido, ¿sí? Ujú. Cuando, de hecho, muchos músicos que son populares no tienen una base de estudio musical, no tienen una base académica, digamos, Claro. ¿no? Pero sin embargo agarran su guitarra y hacen una canción del río Paraná, por ejemplo, y vos lo escuchás y cerrás los ojos y Estás ahí. estás ahí, ¿entendés? Ujú. Entonces, eso, ese, qué sé yo, cómo La decirle, capacidad de transmitir, capaz. claro, no, es difícil de conseguir Sí. muchas veces, ¿no? Entonces, yo prefiero esa persona, siempre doy el ejemplo también de Goyeneche, que es un cantante de tango, que quizás en sus últimos tiempos no era muy afinado, pero tenía una capacidad de interpretación, igual que eh, bueno, se me fue el nombre de una cantante también de tango, que tenía una capacidad de transmitir que llegaba al alma y vos terminabas escuchando llorando, ¿sí? Ujú. Había alguien que decía, Goyeneche cuando cantaba Garúa, que es un tango, vos lo escuchabas y te daban ganas de salir afuera con el paraguas, porque sentías que estaba lloviendo. Bueno, eso es lo que tiene que generar la música, de cómo llegar al corazón, al alma, y con un mensaje también, obviamente, ¿no? Porque es mucho más Claro. profundo. Yo imagino que cuando uno hace música, ya Ujú, sea música cantada o no, sea simplemente instrumental, ujú, en cualquiera de los dos casos uno está contando una historia, ujú, ¿bien? Y es importante que el músico en esa historia también se sienta identificado, se sienta ujú. representado, y Sí, eso es sí. lo que, como vos decías, marca después el hecho de que transmita, Ujú, ¿bien? Con sí, su sí. pieza, con su producción. Ujú, Bueno, también me imagino, Martín, además de proyectos que tuviste que hacer para otras personas, para ujú, clientes que ujú. venían, tenés tus propios proyectos Sí. personales también. Bueno, ¿de dónde sacás esa motivación, esa Ujú, inspiración para decir, voy a hacer esto, o imaginé esto y lo voy a sí. llevar Bueno, a ahí la tengo, realidad? tengo una deuda conmigo mismo, que Ujú. bueno, ya mis padres me lo han dicho bastantes veces. Ya, bueno, como ya estoy grande, no me insisten más, pero nunca hice una producción propia, una Ujú. producción que diga Martín Seraolo, pianista, por ejemplo. Bueno, Ujú. siempre porque me gusta también hacerlo, de trabajar para otro, Ujú. digamos, ¿no? Creo que también tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. De la vocación del servicio, ¿viste? Ujú. De poder ayudar al otro o guiarlo. Obviamente hay una cuestión que se reditúa económicamente, Obvio. pero esto de poder trabajar para que la otra persona pueda llegar a tener su proyecto, creo que lo que más me incentiva. Y muchas veces pasa que vienen proyectos que son desafíos muy grandes porque hay, por diferentes motivos, o por falta de dinero, o porque musicalmente no están las condiciones para que se haga un disco, pero la persona quiere que se haga igual. Entonces es como un doble desafío, decir, bueno, hay que lograr que esto suene bien. Sí. Hay veces que musicalmente fluye solo. ¿Sí? Ujú. Hay otro dicho, soy muy de los dichos, pero hay un Sí. dicho que dice, em,
canciones complejas, producciones complejas, ¿sí? Y canciones simples, producciones simples. O sea que cuando ya la canción suena, cuando el artista ya suena también, y todo está dentro de un universo armónico. No respiras aliviado. Sí, fluye. Y igualmente también es un desafío porque decís, bueno, ¿y qué hago? ¿Viste? Si ya suena todo bien. Bueno, ahí es donde empiezan a jugar otros actores que tienen que ver más con el sonido, con, bueno, cuál es la perspectiva que tiene el artista, el cliente, de cómo llegar, qué llegar. Y entonces ahí uno tiene que decir, bueno, ¿qué arreglo voy a hacer con esto, no? O lo dejo así, o de 10 temas, puedo dejarlo así uno, otro lo cargo un poco más con instrumentación, hago un feat con otro artista, como que hay muchas herramientas. Y ahí es donde entra uno a diagramar como productor, bueno, para esta canción utilizo este estudio y este arreglador y este músico o este sesionista, para otra voy a hacer esto, y entra lo económico también, porque uno capaz que presenta una producción con, qué sé yo, 60 músicos, Sí. pero no tengo el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces uno como que va ajustando, o puede hacer 5 temas primero, después otros 5. Que ahí va la creatividad también. Sí, sí, también. Aprender a utilizar los recursos que tenés y combinarlos de tal manera que salga algo nuevo, algo Sí, diferente. de hecho, viste que está muy de moda todo lo que es o el unplugged o lo minimalista, ¿sí? Que con poco puede sonar algo muy bueno, inclusive en algunas músicas yo creo que es necesario que haya poco porque por el tipo de canción, ¿no? Donde vos expresás algo y la letra tiene un contenido que vos querés que trascienda, ¿no? Entonces, si vos pones mucha información, Lo opacás. claro, entonces yo músico y todos los músicos, lo primero que van a hacer, van a estar escuchando a ver qué arreglo hizo este pibe, a ver qué hizo acá, ¿viste? Y la letra pasó a un segundo plano, entonces como que no pierde el sentido de la canción en sí. Entonces hay canciones que, por ejemplo, hablan de cuestiones, inclusive hasta de testimonios de personas, donde vos querés que la letra tenga una importancia. Obviamente que la música lo va a tener, pero no va a haber tanta información detrás en esos sonidos musicales que yo le llamo sonidos fantasmas, que vos Claro. ¿viste cuando prendés la tele? Sí, sí, sí. O sea, la escuchás, Queda de fondo ahí. pero no la oís. O sea, escuchar es que, bueno, está, pero no estás prestando atención y capaz que nosotros estamos hablando con eso de fondo y hay veces que yo estoy hablando y me puedo llegar a desconectar porque hay algo que me llamó la atención Sí. ahí, entonces me voy. Entonces pierdo el contacto con vos. Bueno, eso en música también hay que cuidarlo para que no haya sobreinformación, ¿viste? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Tal cual. Bueno, recién te pregunté por la motivación, por la inspiración. Al principio hablamos también de la creatividad. A mí me pasa, personalmente yo soy un músico amateur, si podríamos decirle de alguna forma. Toco la guitarra, canto. Me gusta componer algunas canciones, que bueno, las tengo ahí para mí, nunca me animé a alargarlas. Claro, alargarlas, exactamente. Pero pasa a veces, como vos decías, Martín, hace un rato, de que uno se bloquea. Tiene un bloqueo creativo, ¿no? Está ahí y no sabe por dónde seguir, por dónde continuar. Vos personalmente, ¿qué haces en esos casos? Bueno, lo fui aprendiendo a medida que también empecé a trabajar, porque muchas veces si el músico o el compositor o arreglador no tiene organizado su día, se hace esta bola que hablamos al principio, y ahí el cerebro o uno empieza a trabajar bajo presión. Y no es lo mismo tomando sol en Cancún que estar ahí con un revólver, que es el tiempo, que te están apurando porque hay un programa que sale en 24 horas y tiene que, bueno, vos sabés, tiene que pasar por un proceso de donde se ve si hay algún error y qué sé yo, un proceso técnico, y no puede fallar eso, ¿no? Entonces a mí lo que me ha ayudado mucho que cuando en un momento me trabo o hay algo que, y Dios es testigo que insisto, y no me cierra, no me siento conforme, porque también entra en eso, Sí. Muchas veces pasa
que yo terminé un arreglo y no me termina de cerrar y sigo trabajando y estoy estancado, ¿no? Dos opciones. Una, la que más me sirve es, me levanto, pego una caminata, oxigeno el cerebro, Sí. hacer pausas cada 1 hora y Te vas media. a un Cancún imaginario, Claro, sí, te relajás. Cuando abro los ojos estoy en el fondo de casa con la Claro. pelo pincho, pero bueno, es lo que hay. Pero trato de oxigenar un poco, ¿viste? Cambiar el foco de pensamiento también, ¿viste? Pensar en otra cosa, que inclusive hasta puede ser como agregando otra actividad. Bueno, dejo esto y me voy a lavar los platos, ¿viste? Sí. O voy a colgar la ropa, o me pongo a charlar con mi hijo, o me pongo a charlar con mi esposa. Hay varias alternativas. El tema es salir de ese lodo que muchas veces uno mismo se va embotando y pasa también, inclusive acústicamente, que el oído se cansa. Entonces ya empezás a escuchar todo mal y entonces empezás a agregar instrumentos que en definitiva no suman, ¿viste? Terminan restando. Sí. Y después lo otro que me ha ayudado mucho, esperar hasta el otro día. También, ¿viste? Si tengo el tiempo. Cuando no hay tiempo, no hay chance, ¿no? O sea, se fuerza la creatividad, claro, que de alguna manera surge. Y otra opción es, por ejemplo, si está mi esposa y lo dejo que lo escuche sin decirle en qué lugares donde tengo la duda, ¿viste? Y, a ver, no tiene un conocimiento de haber estudiado música, pero tiene el sentido común, que muchas veces es más importante que la parte del conocimiento. La ¿viste? mayoría de las personas que lo van a escuchar después no tienen formación Tal musical, cual. pero sí ese sentido. Que es la que absorbe esto que hablábamos antes, que Claro. era el no sé qué. Eso que la música, ¿qué nombre le pongo? Es algo que te llega. Algo me mueve, sí. Claro, exacto, ¿viste? Y me ha pasado que en lugares que yo sabía que no me gustaba, como había quedado, mi esposa me dijo, che, qué bueno que quedó eso. ¿Viste? Yo dije, bueno, porque también es muy cruel el músico, porque se autoexige constantemente por esto, ¿no? De querer meter, cada música, cada composición es como un hijo. Tal cual. Y vos querés tener el mejor hijo, que sea todo, que sea 10 en todo, ¿no? Si esto va a tener mi firma, yo quiero estar orgulloso. Exactamente, ¿no? Y hay cosas que no, eso no lo hice yo, creo que no. No me acuerdo. Claro, Come fulanito lo hizo. Entonces, esa autoexigencia hace que genere mucha presión, y algunas veces hasta se hace como un doble trabajo. Y el doble trabajo también depende que se haga si con el cliente hay un buen diálogo y hay una buena referencia. Yo siempre que me piden, che, mirá, por ejemplo, quiero que una cortina musical de un canal de televisión sea que tenga un estilo folk con aires de blues y un poco minimalista y que suene como esperanzador, ¿viste? Como que son muchas frases como subjetivas, ¿viste? Lo que para él es esperanzador, capaz que yo lo toco como esperanzador, pero para él le resulta que es una canción para niños, por ejemplo, ¿entendés? Entonces muchas veces las referencias que yo les pido es justamente para saber en qué camino ir y no tener que ir por este camino cuando en realidad el cliente quería entonces tengo que volver para atrás y trabajar el doble, ¿no? Sí. Entonces siempre pido 2 o 3 referencias de músicas similares, de más o menos hacia dónde se quiere ir, o inclusive muchas veces te dicen, yo quiero este estilo, así igual que esto y no te muevas de ahí. Bueno, vamos por ahí, entonces es más fácil. Pero cuando hay una cuestión ahí con palabras subjetivas, bueno, en audio se usa mucho, me gustaría que el sonido suene más gordo, ¿viste? ¿Y qué es? ¿Qué es más gordo, viste? O que suene más mexicano, ¿viste? No sé, con un sombrero mexicano, ¿viste? Bueno, empezás a tratar de tener un diálogo, ¿viste? Y con estas referencias vos llegás a un puerto. Y muchas veces ese diálogo, no hay diálogo entre el músico y el técnico que está en el estudio de grabación, ¿viste? Cuando empezás a hablar de la parte técnica. Fíjate, dale un poquito más de brillo, ¿viste? No sé, le pongo blem. Claro. ¿Entendés? Claro, bueno, claro. Perdón que la marca va a tener que pagar ahora el copyright. El chivo. El chivo. Y muchas veces el productor media entre el músico y el técnico para que haya ese diálogo y se entienda. Porque si no es un ida y vuelta que no termina más, ¿viste?
Entonces es bueno tener ese diálogo y saber hacia dónde va, cuál es el horizonte que quiere el cliente. Volviendo a la pregunta, porque me fui por las ramas, me ayuda mucho eso, oxigenar, ¿sí? Hacer descansar la canción. Me ha pasado que termino un disco y, y trato de esperar un mes o 2 meses para recién volver a escucharlo y ahí sí me hago una autocrítica, pero mucho más en frío, ¿viste? Claro. Calcula que vos estás durante 3 o 4 meses escuchando las mismas canciones, las mismas letras, con los mismos arreglos, y llega un momento que no te genera esto que para mí también es muy importante, además de ese, qué sé yo, que hablábamos antes, no te genera una expectativa, ¿sí? Cuando una canción es muy chata, que no hay momentos de emociones, Sí. no hay un factor sorpresa. Entonces de repente vos en una canción que viene suave, de repente empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Los pelos de punta. Claro, decís, wow, viste, qué canción. Y después me pasa también con canciones que son todo el tiempo suaves, pero tienen sutilezas en la Sí. cantidad de notas o en la expresión del cantante o en la expresión del que está tocando, que genera lágrimas, inclusive de la emoción, ¿no? Porque uno se compenetra con eso, ¿viste? Entonces eso para mí es muy importante y en realidad es lo más importante de la música. Así es. Bueno, Martín, por último, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en dedicarse a la música? La pregunta es la que hablábamos al principio, ¿se puede vivir de la música? Sí, 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 totalmente. Todo, a ver, es encontrarle, a ver, en qué eslabón que hablábamos recién, Sí. yo me ubico de esa cadena, ¿viste? Exactamente, exactamente. Pero no es imposible. Creo que se ha avanzado mucho a nivel regional de la valoración de la música, de lo cultural. Creo que estamos en un cambio. Siempre, digamos, a ver, Europa siempre invirtió, por ejemplo, mucho dinero en lo que es cultura y mantiene la cultura gracias a eso también. Creo que ahora a nivel regional, Latinoamérica, se está empezando ya hace varios años, ¿no? A invertir, a estar pendiente de que la cultura esté viva y eso está bueno. Y eso genera también más trabajo, más ingreso de dineros. Obviamente que en el camino como músico puede llegar a haber una frustración porque uno quiere los resultados lo más rápido posible y de repente ese resultado no viene. También tiene que ver con esto de que pasa en todos los ámbitos laborales, ¿no? En todas las profesiones. Que hay veces que justo te encontraste con la persona indicada en un café o alguien que te escuchó y por recomendación y entonces ahí te llaman y enganchaste un trabajo. Como que tenés varias variables, ¿no? En eso. Pero para mí lo más importante es la constancia, ser organizado, que hoy en día a mí me cuesta también, no es fácil, controlarse los tiempos, saber medirse también, un poco lo que hablábamos antes de saber decir que no en algunas cosas, porque también al pasarse o al cebarse en decir sí a todo, después terminamos haciendo ni chicha ni limonada, dirían en Argentina, y termino a medias los proyectos y no tengo un proyecto que quede bien, digamos, ¿no? Y otra cosa que también para mí es importante creo que Henry Ford lo decía cuando fabricaban los autos, trabajar como si el cliente te estuviera viendo cómo lo estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, eso también, no lo digo como presión, pero sí como para ponerle la energía que el cliente, digamos, merece, digamos, ¿no? Que no es, bueno, sí, le hago 2, 3 acordes y nada más, sino que ir por esa búsqueda de un sonido no solamente nuevo, sino también con lo que pide el cliente. Y lo otro, que, a ver, es una profesión, sobre todo la de producción, que es muy variable. De repente podés tener varias producciones durante el año y Mucho de trabajo repente, claro, de repente baja. De hecho, hay épocas donde las producciones suben y después bajan. Bueno, entonces, bueno, manejarse de alguna manera para que puedan tener diferentes entradas de dinero, que puede ser desde la docencia, por eso yo
a mis alumnos les digo, estudien la carrera, ¿sí? Sí. Edúquense para tener el título, porque es un resguardo Ujú. económico para después, ¿no? A mí me ha pasado también que los primeros años después de que había terminado, sobre todo la secundaria, pero terminado música, todo músico piensa que que ya nace siendo Charly García, ¿no? Claro. Y en realidad no existe, o sea, de hecho Charly García es profesor de música, o sea, tiene una Ujú. formación académica, y todos hoy por hoy, todos los artistas, los grandes artistas, en algún punto terminan dando algo académico, Sí. ¿sí? O dan clases, o dan charlas, que también se le remunera por eso. Ujú. Entonces, buscarle la vuelta para que económicamente pueda tener una tranquilidad que te lo da la docencia con un título, ¿sí? Sí. Básicamente. Y eso abre las puertas para muchas cosas, ¿no? Si de repente en épocas de malaria donde no hay producciones, porque esta es la otra, cuando hay cuestiones económicas, ¿vos qué haces? O comés o haces una producción de discos. ¿Y Comés, cómo? claro. Bueno, entonces empezás a sacar, digamos, lo extra para poder comer. Entonces, en esas épocas, por lo menos tenés un resguardo que es la parte educativa, digamos, ¿no? De Ujú. poder dar clases en este caso. Y después estar abierto, lo que tiene que ver con lo musical, a todo. Y a todo significa transcribir partituras, dar clases de piano en tu casa o en un instituto. Yo no soy profesor de canto, pero me ha pasado que gente que quiere estudiar canto, pero para música popular, entonces Ujú. también se le puede ayudar, ser asistente en los estudios de grabación, ser técnico en un estudio de grabación, de repente ser plomo de instrumentos, o sea, uno no sabe dónde se puede Ujú. encontrar por diferentes motivos de la vida, ¿no? Creo que ahí está el secreto, de ir buscando, a ver, varias opciones para que económicamente pueda estar tranquilo y relajado. Esa misma apertura mental que uno Ujú, necesita a la hora de desarrollar su creatividad, ujú. también aplicarla al ámbito laboral. Exactamente, es Ujú. lo que nosotros decimos el rebusque, digamos. Claro, Bueno, o sea, claro. bueno, tengo esta partitura acá para hacer, me va a generar un dinero y tengo 2 o 3 clases de piano o 2 o 3 clases de armonía. Para eso necesito la formación también, ¿no? Pero bueno, te lo va dando justamente para poder tener otra entrada. La organización de un show, ser asistente de la organización, también eso tiene que ver con la producción. Y también tiene que ver con el conocimiento técnico, ¿no? De repente ser el encargado de las contrataciones con la gente de audio, de luces, catering, o sea, alguien se tiene que ocupar de eso. Bueno, dentro del ámbito de producción está todo eso, bueno, vestuarios, maquillaje, multimedios, redes sociales, o sea, eso hoy el mundo ha cambiado mucho, se ha globalizado mucho, donde un tema mío lo puede estar escuchando ahora en China, ¿sí? Antes era más complicado, la oferta es grandísima, lo cual hecho está bueno, y ahora te voy a decir lo negativo, que se ha Ujú. generado como una carnicería, Claro. ¿viste? Para ver cuántos videos, clips puedo sacar por semana, y también eso hace que decaiga la música porque por esta trituradora de que hay que entregar el trabajo ya, 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 porque no me puedo pasar de esa semana. Sí. Y bueno, vos sabés, un video tiene que correr un buen tiempo para que saque provecho. Si Ujú. ya sacás un video, a la semana sacás otro video, el primero se empieza a opacar, Ujú. porque ahí quien empieza a competir. Y si a la otra semana sí, bueno, todo se va bajando. Bueno, Sí. hay que darle tiempo a ese proceso, ¿sí? Vuelvo a esto del ejemplo del hijo, cuando el hijo empieza a caminar, tiene un proceso. Bueno, ese proceso también pasa con la música, dejarla que camine, ¿sí? Que vaya sola. Y otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, me ayuda. Este, mm, Hay veces que me trabo, ¿sí? Ujú. Y necesito entregar el trabajo rápido, con velocidad, y bueno, oración, adiós, me entrego, porque ya no sé qué más hacer, Ujú. tirarme una mano, me ha ayudado muchísimo porque ni bien vos terminás la oración y haces ese pedido, Sí. te sentís en paz, ¿no? Sacaste la carga.
Claro, porque la carga ahora la tiene Dios, ¿viste? Entonces, trabajás ya más holgado, obviamente hay una respuesta también al pedido, pero eso también descomprime la presión, ¿no? Eso a mí me ayuda mucho y también depende cómo uno arranca también la jornada, ¿no? Donde uno pone a disposición de Dios todo el día y se entrega. Como dice el dicho popular, a Dios orando y con el mazo. Exactamente. Así es. Bueno, Martín, Sí, sí. disciplina, compromiso, constancia, creatividad, flexibilidad. Sí. Son algunas de las cuestiones que estuvimos hablando hoy. Qué linda que es la música. Sí. Qué lindo que haya gente que se dedique de esta manera como vos a hacer esto que tanto nos gusta a todos, porque a todos nos gusta y todos amamos la música. Y también empatía, ¿viste? Porque muchas veces también hay que entender al otro músico o al otro cliente y es mucho diálogo. Y si ese diálogo se tensa, se pone complicado, si yo no me pongo en lugar del otro, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me plantea este arreglo? ¿Por qué me plantea esta modificación? Ya se empieza a trabar. Si yo me pongo en un pedestal, que ahí también entra la humildad, que es algo que quería mencionar, si yo me pongo en un pedestal, no, vos tenés que hacer esto porque yo ya la sé, ya se corta. Y me ha pasado que estudios de grabación que vienen con aires de grandeza y es difícil de manejar una situación así porque ante el pedido de un cambio se complica, se genera un ambiente tenso que hace que la creatividad no fluya, el ambiente no colabora, ¿viste? En cambio cuando uno está ameno, la pasa bien, al otro día va a querer volver a grabar, ¿sí? Y lo más probable es que dentro de 2 meses me va a volver a llamar para poder trabajar porque se siente cómodo. Bueno, es un trabajo porque a veces que uno viene con los cables medio pelados, entonces tenés que saber controlarte, pero creo que eso ayuda muchísimo, la humildad, ¿sí? Y la empatía con la otra persona. Exacto, así es. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. La verdad que lo disfrutamos mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación y también un placer poder contar un poquito de mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.